Algo se está rompiendo en el entorno del Barça, y no tiene que ver solo con los resultados. Tiene que ver con actitudes, con gestos, con miradas, con silencios y con un nombre propio que cada vez genera más debate: Lamine Yamal. Hoy no venimos a hablar solo de fútbol, hoy venimos a hablar de paciencia agotada, de avisos velados, de mensajes indirectos, de un joven talento que deslumbra, sí, pero que también empieza a incomodar a más de uno dentro y fuera del campo. Porque según se comenta en los pasillos del fútbol, Hansi Flick no estaría nada contento con ciertos comportamientos, y en la liga el cansancio empieza a notarse. Quédate hasta el final, porque el cierre de este video te va a hacer replantearte muchas cosas. Si te gusta el fútbol sin filtros, si te gustan los debates que arden, si te gusta lo que no se dice en ruedas de prensa, suscríbete ahora mismo, dale like y deja tu primera opinión abajo. ¿Lamine Yamal está cruzando límites o lo están señalando demasiado pronto? El crecimiento deportivo de Lamine Yamal ha sido meteórico. Tan meteórico que muchas veces olvidamos que sigue siendo un adolescente rodeado de focos, exigencia, fama instantánea y una presión que otros jugadores tardan 10 años en experimentar. Pero en los últimos meses, lo que ha evolucionado no es solo su fútbol. También ha cambiado su forma de estar en el campo, su lenguaje corporal, su manera de enfrentarse a determinadas situaciones. La gente empezó a fijarse en pequeños detalles: una protesta desmedida después de perder un balón, un gesto desafiante hacia un defensa rival, un pique innecesario con un lateral que solo estaba haciendo su trabajo. Pequeñas escenas que, aisladas, no son nada, pero juntas empiezan a dibujar un patrón. Cada partido deja una secuencia polémica, una mirada que dura medio segundo de más, una celebración frente a la grada rival, una palmada irónica cuando el árbitro sanciona falta. Y claro, cuando un chico de su edad ya está considerado una pieza fundamental del Barça, todo se multiplica, todo se analiza, todo se interpreta. Los aficionados que antes lo defendían a capa y espada empiezan a dividirse. Algunos dicen que es carácter ganador, personalidad pura, hambre competitiva. Otros que está cruzando una línea peligrosa, la línea en la que dejas de competir con intensidad para empezar a competir con soberbia. Pero el verdadero problema llega cuando estas actitudes se repiten semana tras semana. Cuando rivales más veteranos se acercan para hablarle al oído, cuando compañeros lo miran, esperando una disculpa o un gesto de unión. Y ese gesto no siempre llega. Y cuando eso pasa, el público no tarda en reaccionar. Videos recortados, clips virales en redes, debates encendidos, titulares preparados para la polémica. En este bloque no estamos diciendo que tenga mala actitud. Estamos hablando de percepción, y la percepción, en el fútbol moderno, puede construir un héroe o convertirte en el villano de tu propia historia. Porque en una competición tan grande como la Liga, cualquier gesto fuera de lugar se convierte automáticamente en narrativa. Y la narrativa pesa. Lo preocupante no es que Lamine tenga carácter. Lo preocupante es que ese carácter esté empezando a generar ruido a su alrededor. Ruido que ya no solo viene de aficionados rivales, ruido que también empieza a escucharse dentro del club, en el cuerpo técnico, en la prensa que sigue al equipo cada día. Y si este cambio de actitud se consolida, lo que hoy es simplemente gestos puede convertirse mañana en un problema real, no futbolístico, no técnico, sino de convivencia, de imagen y de desgaste. Y aquí es donde el debate se enciende de verdad. ¿Estamos ante un joven con personalidad fuerte o ante un talento que está empezando a confundirse de camino? Quédate, porque a partir del bloque 3 entramos de lleno en la parte más delicada, la posible incomodidad de Hansi Flick y cómo está leyendo él estos comportamientos. Pero el verdadero problema llega cuando estas actitudes se repiten semana tras semana. Cuando rivales más veteranos se acercan para hablarle al oído, cuando compañeros lo miran, esperando una disculpa o un gesto de unión. Y ese gesto no siempre llega. Y cuando eso pasa,
el público no tarda en reaccionar. Videos recortados, clips virales en redes, debates encendidos, titulares preparados para la polémica. En este bloque no estamos diciendo que tenga mala actitud. Estamos hablando de percepción. Y la percepción, en el fútbol moderno, puede construir un héroe o convertirte en el villano de tu propia historia. Porque en una competición tan grande como la Liga, cualquier gesto fuera de lugar se convierte automáticamente en narrativa. Y la narrativa pesa. Lo preocupante no es que Lamine tenga carácter. Lo preocupante es que ese carácter esté empezando a generar ruido a su alrededor. Pero en las últimas semanas, varias decisiones de Flick han sido interpretadas como algo más que simples elecciones tácticas. Sustituciones que han sorprendido, minutos recortados en momentos clave. Gestión distinta en partidos donde se esperaba que Lamine fuese el protagonista absoluto. Y sobre todo, mensajes fríos, casi quirúrgicos en ruedas de prensa. Flick no ataca, Flick no acusa. Flick lanza frases aparentemente neutras, pero cargadas de significado. El equipo está por encima de todos. Aquí nadie vive del pasado. Hay comportamientos que se tienen que ajustar al colectivo. Frases que dichas en otro contexto no significan nada, pero que en este escenario suenan a advertencia. Pero en las últimas semanas, varias decisiones de Flick han sido interpretadas como algo más que simples elecciones tácticas. Sustituciones que han sorprendido, minutos recortados en momentos clave. Gestión distinta en partidos donde se esperaba que Lamine fuese el protagonista absoluto. Y sobre todo, mensajes fríos, casi quirúrgicos en ruedas de prensa. Flick no ataca, Flick no acusa. Flick lanza frases aparentemente neutras, pero cargadas de significado. El equipo está por encima de todos. Aquí nadie vive del pasado. Hay comportamientos que se tienen que ajustar al colectivo. Frases que dichas en otro contexto no significan nada, pero que en este escenario suenan a advertencia. ¿Ve cosas que desde fuera no se perciben con claridad? ¿O simplemente está marcando terreno antes de que sea demasiado tarde? Lo más inquietante no es lo que Flick dice, es lo que no dice. No lo defiende en exceso. No le pasa la mano por la espalda públicamente, no sale a apagar cada polémica. Y en el fútbol, cuando el entrenador calla, el ruido crece. Algunos lo interpretan como una estrategia de maduración, dejar que el jugador sienta la presión real de la élite. Otros, como un primer aviso serio, un hasta aquí preventivo antes de que la situación se descontrole. Porque Flick ha visto demasiadas carreras romperse por una mala gestión del ego, y no va a permitir que eso pase bajo su mando sin intervenir. Y ahora el escenario es este. Un joven con un talento descomunal, una personalidad cada vez más fuerte, y un entrenador que empieza a marcar distancia sin levantar la voz. Y esa combinación, históricamente, nunca pasa desapercibida. Quédate, porque en el siguiente bloque entramos en otro terreno todavía más delicado, cuando ya no es solo el entrenador el que observa, sino toda la estructura de la liga. Aquí es donde la historia deja de ser solo un asunto de vestuario o de entrenador. Aquí entramos en el terreno donde el fútbol ya no se juega únicamente con un balón, sino también con imagen, negocio, reputación y control. Porque cuando una estrella empieza a generar demasiado ruido, ya no solo la observan los rivales, la observan los árbitros, la observa la prensa institucional, la observan los despachos y sobre todo la observa la liga. Y en los últimos meses, el nombre de Lamine Yamal ya no solo aparece en portadas por su talento, también empieza a aparecer ligado a protestas, a gestos, a episodios que generan tensión en los partidos. Y eso para el organismo que dirige la competición es un problema. La liga vende espectáculo, vende talento joven, vende futuro, pero también vende orden, control y una imagen exportable al mundo. Y cuando una joven estrella parece desafiar ciertos códigos no escritos del fútbol profesional, salta una alarma silenciosa. No hay comunicados oficiales,
No hay sanciones directas por ahora, pero sí hay algo mucho más sutil: la lupa. Ruido que ya no solo viene de aficionados rivales, ruido que también empieza a escucharse dentro del club, en el cuerpo técnico, en la prensa que sigue al equipo cada día. Y si este cambio de actitud se consolida, lo que hoy es simplemente gestos puede convertirse mañana en un problema real, no futbolístico, no técnico, sino de convivencia, de imagen y de desgaste. Y aquí es donde el debate se enciende de verdad. ¿Estamos ante un joven con personalidad fuerte o ante un talento que está empezando a confundirse de camino? Quédate, porque a partir del bloque 3 entramos de lleno en la parte más delicada, la posible incomodidad de Hansi Flick y cómo está leyendo él estos comportamientos. Y ahora el escenario es este: un joven con un talento descomunal, una personalidad cada vez más fuerte, y un entrenador que empieza a marcar distancia sin levantar la voz. Y esa combinación, históricamente, nunca pasa desapercibida. Quédate, porque en el siguiente bloque entramos en otro terreno todavía más delicado, cuando ya no es solo el entrenador el que observa, sino toda la estructura de la liga. Aquí es donde la historia deja de ser solo un asunto de vestuario o de entrenador. Aquí entramos en el terreno donde el fútbol ya no se juega únicamente con un balón, sino también con imagen, negocio, reputación y control. Porque cuando una estrella empieza a generar demasiado ruido, ya no solo la observan los rivales, la observan los árbitros. ¿Ve cosas que desde fuera no se perciben con claridad? ¿O simplemente está marcando terreno antes de que sea demasiado tarde? Lo más inquietante no es lo que Flick dice, es lo que no dice. No lo defiende en exceso, no le pasa la mano por la espalda públicamente, no sale a pagar cada polémica. Y en el fútbol, cuando el entrenador calla, el ruido crece. Algunos lo interpretan como una estrategia de maduración, dejar que el jugador sienta la presión real de la élite. Otros como un primer aviso serio, un hasta aquí preventivo antes de que la situación se descontrole, porque Flick ha visto demasiadas carreras romperse por una mala gestión del ego, y no va a permitir que eso pase bajo su mando sin intervenir. Este es el punto donde la polémica ya no se queda en gestos aislados. Aquí entramos en el terreno donde el fútbol deja de ser solo espectáculo y se convierte en convivencia, porque una cosa es tener carácter, y otra muy distinta es cómo convives con 21 futbolistas más dentro del campo, con egos, frustraciones, errores, tensión, fatiga y presión constante. En las últimas semanas, varios gestos de Lamine han sido interpretados de formas muy distintas según quien los mire. Hay quien ve personalidad, desparpajo, confianza brutal para su edad, y hay quien ve desprecio, provocación, gestos innecesarios hacia rivales que solo están compitiendo. Pero el verdadero problema llega cuando estas actitudes se repiten semana tras semana. Cuando rivales más veteranos se acercan para hablarle al oído. Cuando compañeros lo miran, esperando una disculpa o un gesto de unión. Y ese gesto no siempre llega. Y cuando eso pasa, el público no tarda en reaccionar. Videos recortados, clips virales en redes, debates encendidos, titulares preparados para la polémica. En este bloque no estamos diciendo que tenga mala actitud. Estamos hablando de percepción. Y la percepción, en el fútbol moderno, puede construir un héroe o convertirte en el villano de tu propia historia. Porque en una competición tan grande como la Liga, cualquier gesto fuera de lugar se convierte automáticamente en narrativa. Y la narrativa pesa. Lo preocupante no es que Lamine tenga carácter. Lo preocupante es que ese carácter esté empezando a generar ruido a su alrededor. Pero en las últimas semanas, varias decisiones de Flick han sido interpretadas como algo más que simples elecciones tácticas. Sustituciones que han sorprendido, minutos recortados en momentos clave. Gestión distinta en partidos donde se esperaba que Lamine fuese el protagonista absoluto. Y sobre todo, mensajes fríos, casi quirúrgicos en ruedas de prensa. Flick no ataca,
Flick no acusa. Flick lanza frases aparentemente neutras, pero cargadas de significado. El equipo está por encima de todos. Aquí nadie vive del pasado. Hay comportamientos que se tienen que ajustar al colectivo. Frases que dichas en otro contexto no significan nada, pero que en este escenario suenan a advertencia. Y eso es peligrosísimo para alguien tan joven, porque cuando un rival deja de verte como un talento y empieza a verte como alguien a quien hay que bajar del pedestal, el partido ya no se juega igual. Y lo más delicado de todo esto es que de puertas para afuera, todo se maquilla como intensidad competitiva. Pero dentro del campo, todo el mundo sabe perfectamente cuándo un gesto es limpio y cuándo es una provocación. Por eso este bloque es clave. Porque no hablamos de números, no hablamos de goles, no hablamos de asistencias. Hablamos de algo invisible, pero que marca carreras más que cualquier lesión: el respeto. Y ahora mismo ese respeto hacia y desde Lamine es uno de los temas más sensibles del entorno. Y la pregunta flota sola, incómoda, sin respuesta clara. ¿Está Lamine jugando solo para ganar partidos? ¿O también está jugando a construir una imagen que algunos ya no empiezan a ver con los mismos ojos? Quédate, porque en el siguiente bloque entramos en la guerra abierta de opiniones. Fans contra críticos, redes ardiendo, prensa dividida y un país futbolístico completamente partido en dos. Y aquí es donde todo explota de verdad, porque cuando un jugador deja de generar solo admiración y empieza a generar bandos, el fútbol entra en su fase más peligrosa, la de la polarización total. Con Lamine ya no hay término medio. O estás completamente con él, o estás completamente en contra. En redes sociales esto es una guerra diaria. Cada partido abre un nuevo frente. Cada gesto genera un nuevo clip. Cada celebración se convierte en munición. Unos escriben: es un genio, déjenlo vivir. Siempre quieren destruir a los jóvenes talentos. Si fuera de otro país lo estarían idolatrando. Y otros responden: se le está subiendo, le falta humildad. El talento no justifica la chulería. Y entre unos y otros, el fuego no se apaga nunca. Este es el punto donde la polémica ya no se queda en gestos aislados. Aquí entramos en el terreno donde el fútbol deja de ser solo espectáculo y se convierte en convivencia. Porque una cosa es tener carácter y otra muy distinta es cómo convives con 21 futbolistas más dentro del campo, con egos, frustraciones, errores, tensión, fatiga y presión constante. En las últimas semanas, varios gestos de Lamine han sido interpretados de formas muy distintas según quien los mire. Hay quien ve personalidad, desparpajo, confianza brutal para su edad. Y hay quien ve desprecio, provocación, gestos innecesarios hacia rivales que solo están compitiendo. Y eso, en una afición tan caliente como la del Barça, es una señal de alerta. Porque cuando el debate ya no es qué gol ha marcado, sino qué actitud ha tenido hoy, es que algo ha cambiado en la narrativa del jugador. La prensa tampoco ayuda a calmar las aguas. Unos medios suavizan, otros exageran, otros insinúan, otros atacan sin piedad. Y cada titular es más extremo que el anterior. O es el futuro Balón de Oro, o es una estrella precoz perdiendo el rumbo. No hay término medio, no hay zona gris. Y Lamine, con su edad, está en el centro de un huracán mediático brutal. Aquí hay un detalle psicológico muy importante que casi nadie menciona. Cuanto más ruido hay fuera, más fácil es perder el equilibrio dentro. Porque un día te levantan a los altares, y al día siguiente te colocan en el banquillo de los acusados. Y manejar eso con 16, 17, 18 años es una carga gigantesca. Pero en las últimas semanas, varias decisiones de Flick han sido interpretadas como algo más que simples elecciones tácticas, sustituciones que han sorprendido, minutos recortados en momentos clave, gestión distinta en partidos donde se esperaba que Lamine fuese el protagonista absoluto, y sobre todo, mensajes fríos, casi quirúrgicos en ruedas de prensa. Flick no ataca, Flick no acusa.
Flick lanza frases aparentemente neutras, pero cargadas de significado. El equipo está por encima de todos. Aquí nadie vive del pasado. Hay comportamientos que se tienen que ajustar al colectivo. Frases que dichas en otro contexto no significan nada, pero que en este escenario suenan a advertencia. La observo la prensa institucional, la observan los despachos y sobre todo la observa la liga. Y en los últimos meses, el nombre de Lamine Yamal ya no solo aparece en portadas por su talento. También empieza a aparecer ligado a protestas, a gestos, a episodios que generan tensión en los partidos. Y eso para el organismo que dirige la competición es un problema. La liga vende espectáculo, vende talento joven, vende futuro, pero también vende orden, control y una imagen exportable al mundo. Y cuando una joven estrella parece desafiar ciertos códigos no escritos del fútbol profesional, salta una alarma silenciosa. No hay comunicados oficiales, no hay sanciones directas por ahora, pero sí hay algo mucho más sutil, la lupa. Algo se está rompiendo en el entorno del Barça, y no tiene que ver solo con los resultados, tiene que ver con actitudes, con gestos, con miradas, con silencios, y con un nombre propio que cada vez genera más debate, Lamine Yamal. Hoy no venimos a hablar solo de fútbol, hoy venimos a hablar de paciencia agotada, de avisos velados, de mensajes indirectos, de un joven talento que deslumbra, sí, pero que también empieza a incomodar a más de uno dentro y fuera del campo. Porque según se comenta en los pasillos del fútbol, Hansi Flick no estaría nada contento con ciertos comportamientos, y en la liga el cansancio empieza a notarse. Quédate hasta el final, porque el cierre de este video te va a hacer replantearte muchas cosas. Y eso, en una afición tan caliente como la del Barça, es una señal de alerta. Porque cuando el debate ya no es qué gol ha marcado, sino qué actitud ha tenido hoy, es que algo ha cambiado en la narrativa del jugador. La prensa tampoco ayuda a calmar las aguas. Unos medios suavizan, otros exageran, otros insinúan, otros atacan sin piedad. Y cada titular es más extremo que el anterior. O es el futuro Balón de Oro, o es una estrella precoz perdiendo el rumbo. No hay término medio, no hay zona gris. Y Lamine, con su edad, está en el centro de un huracán mediático brutal. Aquí hay un detalle psicológico muy importante que casi nadie menciona. Cuanto más ruido hay fuera, más fácil es perder el equilibrio dentro. Porque un día te levantan a los altares, y al día siguiente te colocan en el banquillo de los acusados. Y manejar eso con 16, 17, 18 años es una carga gigantesca. Y eso es peligrosísimo para alguien tan joven. Porque cuando un rival deja de verte como un talento, y empieza a verte como alguien a quien hay que bajar del pedestal, el partido ya no se juega igual. Y lo más delicado de todo esto es que de puertas para afuera, todo se maquilla como intensidad competitiva. Pero dentro del campo, todo el mundo sabe perfectamente cuándo un gesto es limpio y cuándo es una provocación. Por eso este bloque es clave. Porque no hablamos de números, no hablamos de goles, no hablamos de asistencias. Hablamos de algo invisible, pero que marca carreras más que cualquier lesión, el respeto. Y ahora mismo ese respeto hacia y desde Lamine es uno de los temas más sensibles del entorno. Y la pregunta flota sola, incómoda, sin respuesta clara. ¿Está Lamine jugando solo para ganar partidos? ¿O también está jugando a construir una imagen que algunos ya no empiezan a ver con los mismos ojos? Quédate. Porque en el siguiente bloque entramos en la guerra abierta de opiniones, fans contra críticos, redes ardiendo, prensa dividida y un país futbolístico completamente partido en dos. Y aquí es donde todo explota de verdad, porque cuando un jugador deja de generar solo admiración y empieza a generar bandos, el fútbol entra en su fase más peligrosa, la de la polarización total. Con Lamine ya no hay término medio. O estás completamente con él, o estás completamente en contra. En redes sociales esto es una guerra diaria. Cada partido abre un nuevo frente. Cada gesto genera un nuevo clip. Cada celebración se convierte en munición. Unos escriben, es un genio, déjenlo vivir.
siempre quieren destruir a los jóvenes talentos. Si fuera de otro país lo estarían idolatrando. Y otros responden, se le está subiendo, le falta humildad. El talento no justifica la chulería. Y entre unos y otros, el fuego no se apaga nunca. Algo se está rompiendo en el entorno del Barça. Y no tiene que ver solo con los resultados. Tiene que ver con actitudes, con gestos, con miradas, con silencios y con un nombre propio que cada vez genera más debate. Lamine Yamal. Hoy no venimos a hablar solo de fútbol. Hoy venimos a hablar de paciencia agotada, de avisos velados, de mensajes indirectos, de un joven talento que deslumbra, sí, pero que también empieza a incomodar a más de uno dentro y fuera del campo. Porque según se comenta en los pasillos del fútbol, Hansi Flick no estaría nada contento con ciertos comportamientos, y en la liga el cansancio empieza a notarse. Quédate hasta el final, porque el cierre de este video te va a hacer replantearte muchas cosas. Ruido que ya no solo viene de aficionados rivales, ruido que también empieza a escucharse dentro del club, en el cuerpo técnico, en la prensa que sigue al equipo cada día. Y si este cambio de actitud se consolida, lo que hoy es simplemente gestos puede convertirse mañana en un problema real, no futbolístico, no técnico, sino de convivencia, de imagen y de desgaste. Y aquí es donde el debate se enciende de verdad. ¿Estamos ante un joven con personalidad fuerte o ante un talento que está empezando a confundirse de camino? Quédate, porque a partir del bloque 3 entramos de lleno en la parte más delicada, la posible incomodidad de Hansi Flick y cómo está leyendo él estos comportamientos. Todavía está a tiempo, de sobra, pero el tiempo, en el fútbol, pasa más rápido de lo que parece. Y ahora mismo, la línea entre convertirse en una leyenda o en un talento que se quedó por el camino es más fina de lo que muchos quieren admitir. Quédate, porque en el siguiente bloque entramos ya en el terreno del aviso definitivo. Si lo de Flick y la liga puede convertirse pronto en algo más serio que simples gestos y miradas. Llegados a este punto, ya no estamos hablando de gestos suelpos, ya no estamos hablando de interpretaciones aisladas. Aquí entramos en una fase mucho más delicada, la fase en la que los avisos dejan de ser simbólicos y empiezan a volverse reales. Porque durante un tiempo, en el fútbol, todo se tolera. Y eso es peligrosísimo para alguien tan joven. Porque cuando un rival deja de verte como un talento y empieza a verte como alguien a quien hay que bajar del pedestal, el partido ya no se juega igual. Y lo más delicado de todo esto es que de puertas para afuera, todo se maquilla como intensidad competitiva. Pero dentro del campo, todo el mundo sabe perfectamente cuándo un gesto es limpio y cuándo es una provocación. Por eso este bloque es clave. Porque no hablamos de números, no hablamos de goles, no hablamos de asistencias. Hablamos de algo invisible, pero que marca carreras más que cualquier lesión, el respeto. Y ahora mismo ese respeto hacia y desde Lamine es uno de los temas más sensibles del entorno. Y la pregunta flota sola, incómoda, sin respuesta clara. ¿Está Lamine jugando solo para ganar partidos? ¿O también está jugando a construir una imagen que algunos ya no empiezan a ver con los mismos ojos? Y eso, en una afición tan caliente como la del Barça, es una señal de alerta. Porque cuando el debate ya no es qué gol ha marcado, sino qué actitud ha tenido hoy, es que algo ha cambiado en la narrativa del jugador. La prensa tampoco ayuda a calmar las aguas. Unos medios suavizan, otros exageran, otros insinúan, otros atacan sin piedad. Y cada titular es más extremo que el anterior. O es el futuro Balón de Oro, o es una estrella precoz perdiendo el rumbo. No hay término medio, no hay zona gris. Y Lamine, con su edad, está en el centro de un huracán mediático brutal. Aquí hay un detalle psicológico muy importante que casi nadie menciona. Cuanto más ruido hay fuera, más fácil es perder el equilibrio dentro. Porque un día te levantan a los altares, y al día siguiente te colocan en el banquillo de los acusados. Y manejar eso con 16, 17, 18 años es una carga gigantesca. ¿Ve cosas que desde fuera no se perciben con claridad?
¿O simplemente está marcando terreno antes de que sea demasiado tarde? Lo más inquietante no es lo que Flick dice, es lo que no dice. No lo defiende en exceso, no le pasa la mano por la espalda públicamente, no sale a apagar cada polémica. Y en el fútbol, cuando el entrenador calla, el ruido crece. Algunos lo interpretan como una estrategia de maduración, dejar que el jugador sienta la presión real de la élite. Otros, como un primer aviso serio, un hasta aquí preventivo antes de que la situación se descontrole. Porque Flick ha visto demasiadas carreras romperse por una mala gestión del ego, y no va a permitir que eso pase bajo su mando sin intervenir. Si te gusta el fútbol sin filtros, si te gustan los debates que arden, si te gusta lo que no se dice en ruedas de prensa, suscríbete ahora mismo, dale like y deja tu primera opinión abajo. ¿Lamine Yamal está cruzando límites o lo están señalando demasiado pronto? El crecimiento deportivo de Lamine Yamal ha sido meteórico. Tan meteórico que muchas veces olvidamos que sigue siendo un adolescente rodeado de focos, exigencia, fama instantánea y una presión que otros jugadores tardan 10 años en experimentar. Pero en los últimos meses, lo que ha evolucionado no es solo su fútbol, también ha cambiado su forma de estar en el campo, su lenguaje corporal, su manera de enfrentarse a determinadas situaciones. Quédate, porque en el siguiente bloque entramos en la guerra abierta de opiniones, fans contra críticos, redes ardiendo, prensa dividida y un país futbolístico completamente partido en dos. Y aquí es donde todo explota de verdad, porque cuando un jugador deja de generar solo admiración y empieza a generar bandos, el fútbol entra en su fase más peligrosa, la de la polarización total. Con Lamine ya no hay término medio. O estás completamente con él, o estás completamente en contra. En redes sociales esto es una guerra diaria. Cada partido abre un nuevo frente. Cada gesto genera un nuevo clip. Cada celebración se convierte en munición. Unos escriben, es un genio, déjenlo vivir. Siempre quieren destruir a los jóvenes talentos. Si fuera de otro país lo estarían idolatrando. Y otros responden, se le está subiendo, le falta humildad. El talento no justifica la chulería, y entre unos y otros, el fuego no se apaga nunca. Algo se está rompiendo en el entorno del Barça, y no tiene que ver solo con los resultados. Tiene que ver con actitudes, con gestos, con miradas, con silencios, y con un nombre propio que cada vez genera más debate: Lamine Yamal. Hoy no venimos a hablar solo de fútbol, hoy venimos a hablar de paciencia agotada, de avisos velados, de mensajes indirectos, de un joven talento que deslumbra, sí, pero que también empieza a incomodar a más de uno dentro y fuera del campo. Porque según se comenta en los pasillos del fútbol, Hansi Flick no estaría nada contento con ciertos comportamientos, y en la liga el cansancio empieza a notarse. Quédate hasta el final, porque el cierre de este video te va a hacer replantearte muchas cosas. La gente empezó a fijarse en pequeños detalles, una protesta desmedida después de perder un balón, un gesto desafiante hacia un defensa rival, un pique innecesario con un lateral que solo estaba haciendo su trabajo. Pequeñas escenas que, aisladas, no son nada, pero juntas empiezan a dibujar un patrón. Cada partido deja una secuencia polémica, una mirada que dura medio segundo de más, una celebración frente a la grada rival, una palmada irónica cuando el árbitro sanciona falta. Y claro, cuando un chico de su edad ya está considerado una pieza fundamental del Barça, todo se multiplica, todo se analiza, todo se interpreta. Los aficionados que antes lo defendían a capa y espada empiezan a dividirse. Algunos dicen que es carácter ganador, personalidad pura, hambre competitiva. Otros que está cruzando una línea peligrosa, la línea en la que dejas de competir con intensidad para empezar a competir con soberbia. Y eso es peligrosísimo para alguien tan joven, porque cuando un rival deja de verte como un talento y empieza a verte como alguien a quien hay que bajar del pedestal, el partido ya no se juega igual. Y lo más delicado de todo esto es que de puertas para afuera,
todo se maquilla como intensidad competitiva, pero dentro del campo, todo el mundo sabe perfectamente cuándo un gesto es limpio y cuándo es una provocación. Por eso este bloque es clave. Porque no hablamos de números, no hablamos de goles, no hablamos de asistencias, hablamos de algo invisible, pero que marca carreras más que cualquier lesión, el respeto. Y ahora mismo ese respeto hacia y desde Lamine es uno de los temas más sensibles del entorno. Y la pregunta flota sola, incómoda, sin respuesta clara. ¿Está Lamine jugando solo para ganar partidos? ¿O también está jugando a construir una imagen que algunos ya no empiezan a ver con los mismos